Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buen día tengan todos ustedes, que el Señor Jesús, San José y Mamita María, la Sagrada Familia, nos llenen de gracias y bendiciones a todos. En este día vamos a ver el tema de los dones del Espíritu Santo. Es un tema lleno de regalos del cielo, porque así es el Espíritu Santo. Es el amor desbordante, misericordioso de Dios Padre y de Dios Hijo, que se nos da a nosotros y se nos derrama. O sea, ya se derramó. Jesús ya subió a los cielos. Ya, imagínense la escena de la Asunción. Jesús cumplió con su misión aquí en la tierra. Y después de haber venido a encarnarse aquí por medio del vientre de Mamita María, regresa nuevamente a estar en el seno eterno de Dios Padre. Imagínense la espera del cielo expectante, el deseo de Papá Dios, de Abba, como nos lo enseñó Jesús, de abrazarle nuevamente. Aunque Jesús no había pecado, si Dios Padre abraza así al Hijo pródigo, que lo llena de besos, de vestido nuevo, de sandalias nuevas y le hace una fiesta, ¿cómo habrá sido el abrazo de Dios Padre y de Dios Hijo una vez es ascendido a los cielos Jesús? La ascensión. Y cómo ha de haber sido el amor desbordante en este abrazo, en esta fusión de la primera persona de la de la Santísima Trinidad y la segunda persona de la Santísima Trinidad, ha de haber explotado en una grandísima explosión de amor esta tercera persona de la Santísima Trinidad, Dios Espíritu Santo. Y a través de este abrazo y después de este abrazo es que Jesús sopla sobre sus apóstoles y nos entrega a partir de ellos, estando con Mamita María, el Espíritu Santo. Entonces, estamos en un momento de gracia, vivimos un momento de misericordia porque el Espíritu Santo ya nos fue dado. El Espíritu Santo por el bautismo ya habita en nosotros. El Espíritu Santo por la confirmación ya está confirmado en nosotros. Si alguna de las personas que escuchan estos audios no tienen los sacramentos, ruego al Señor Jesús y a Mamita María que mueva todo en sus corazones para que los pidan, se formen, tengan la catequesis y lo reciban. Bueno, eh, es, es increíble y no alcanzamos a comprender que el Sagrado Corazón de Jesús, el que lo hacía latir en su interior y se desbordaba de amor a todos, estaba lleno de Dios Espíritu Santo. Esto quiere decir que Jesús vivía como hombre y como Dios perfectamente los dones del Espíritu Santo. Y gracias al soldado que le traspasó su sagrado corazón y le traspasó por el costado, hirió su corazón, rasgó su corazón, abrió y nos dejó un conducto que es el camino más corto para llegar a Jesús, la llaga de su costado. Se derrama la sangre y agua de donde nace la iglesia y se derraman los dones y carismas de Jesús hacia nosotros porque ahí vivían. Jesús vivía perfectamente como hombre y Dios todos los dones. A partir de esto vamos a pasar a ver este tema, sea en el nombre de Jesús. Primero, en Romanos 8:26, Jesús, la Biblia, la palabra, nos dice que el Espíritu, por medio de San Pablo, dice, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Ya que no sabemos cómo orar, el Espíritu viene e intercede por nosotros. Bueno, no solo viene a ayudarnos y a enseñarnos cómo orar, viene a enseñarnos cómo vivir y ser hijos de Dios. Y ser hijos de Dios implica vivir en libertad, en la libertad de los hijos de Dios. Implica soltar las ataduras, estar por encima del pecado, así como Jesús camina por encima de las aguas, es que Jesús domina, nos lleva a nosotros en la humildad y sabiéndonos con una plena conciencia que somos pecadores, por su gracia y misericordia nos lleva a estar encima del pecado y nos lleva a empezar a gozar de las dulzuras que el cielo contiene
en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestro intelecto, en nuestro corazón, en todo lo que somos. Y el Espíritu Santo viene a ayudarnos desde lo más insignificante que se pueda pensar hasta lo más sublime. O sea, no solo viene a orar y nos enseña a interceder, viene a ayudarnos a tener la fortaleza, la sabiduría, el consejo, el entendimiento. Viene a ayudarnos en nuestras flaquezas del día a día. Viene a ayudarnos en nuestro cansancio cuando ya queremos descansar, quizá ver la tele y no hemos hecho el rosario o alguien nos pide ayuda o mi esposo o mi esposa quiere platicar o mi hijo pequeño quiere jugar conmigo o el hijo mayor quiere tiene una situación. Y el Espíritu Santo en eso también viene a ayudarnos. El Espíritu Santo es el primero interesado en que vivamos la vida de la Santísima Trinidad, que estemos comulgando, como lo menciona una amiga muy querida, Marcela Alvarado, que vivamos comulgando dentro de la Sagrada Familia Trinitaria, dentro de la Santísima Familia Trinitaria. Bueno, vamos a tratar de ver un poco más allá estos dones para entenderlos, cómo se mueven en nosotros, cómo los vivimos, pero desde Jesús, desde Jesús. Empezamos con el don de temor. El don de temor es el don que me lleva a temer ofender a Dios. ¿Por qué? Porque hay que pedir la gracia de experimentar el amor de Dios. Hay que pedirla, hay que pedir, Dios mío, déjame experimentar tu amor sensiblemente. Aumenta mi fe para creer. Aumenta mi fe para creer que me has amado hasta el extremo, que te has entregado por mí, que todo lo has hecho por mí, que me has dado a Mamita María y que Mamita María me lleva a ti. Ayúdame a experimentar esta dulzura y ternura y misericordia de tu amor para conmigo, porque experimentando su ternura y su amor para conmigo, en mi vida, en mi historia, en mi actualidad, en mi día de hoy y durante mi pasado, y sabiendo que mi futuro está en sus manos y que estoy en las manos de un Dios misericordioso, en las manos de Jesús que me ama profundamente y camina conmigo paso a paso, es que el don de temor se despierta. ¿En qué sentido? Porque voy a temer ofender a aquel que me ama. Voy a temer romper la relación de aquel que me ha hecho sentir la dulzura de su amor. Y no se trata de sentir simplemente de una manera muy sensorial básica, sino de que yo también me quiero entregar a Él. Yo también le quiero dar toda mi vida. Todo lo que tengo, todo lo que soy, ya no es mío, le pertenece. Y que mi flaqueza y mi debilidad me lleva a manchar esta relación, me lleva a entorpecer esta relación, incluso me lleva a cortar con esta relación. De hecho, uno de los signos muy bellos de cuando estamos en el proceso de conversión es que antes los pecados que no me dolían y que quizá los confesaba, pues porque los tenía que confesar para poder comulgar, ahora me empiezan a doler. Y me empieza a doler cuando peco, cuando caigo en debilidad y me empieza a doler cuando le he fallado a Dios. Si tú estás ya en un proceso de que cuando pecas te duele, vamos por buen camino. Si aún no lo has vivido, pide la gracia. Simplemente, Señor, déjame vivir la experiencia de que me duela ofenderte y déjame vivir la experiencia de sentir y palpar tu amor. Bueno, entonces vivo esta experiencia de amor con Dios, por lo tanto temo ofender este amor. No quiero dañarlo. Es como la parábola del que el que se encuentra la perla preciosa y va y vende todo lo que tiene. Va y vende todo lo que tiene porque quiere conservarla y cuidarla. Aquí Jesús, ¿cuándo vivió el don del temor de Dios? Haciendo oración, las imágenes que se me venían y los recuerdos y viendo la Biblia era en el desierto. Cuando Jesús, impulsado por el Espíritu Santo, después de haber sido bautizado por Juan, se va al desierto 40 días a ayunar, es tentado por el demonio, por el mismo demonio. El demonio usa la palabra de Dios para tentarlo.
Y Jesús ahí practica el temor de Dios. No ofende a Dios. Se mantiene fiel a Dios Padre y a su misión y al amor incluso que nos tiene a nosotros. En otro momento en que Jesús también nos habla de este temor de Dios es cuando dice en la palabra, más le valiera a ese ponerse una piedra de moler y precipitarse al mar que escandalizar a uno de mis pequeños. Esto también es el temor de Dios. Aquí no es, eh, vaya, es en el sentido de Jesús mismo está diciendo que le ofende muchísimo si yo soy causa de escándalo. Le ofende, lo crucifico, lo torturo, lo flagelo. Pero no solo es así como que, ay, sí, lo crucifiqué, es lastimo. Hay personas, yo creo que todos hemos conocido personas sumamente sensibles que con cualquier cosa lo perciben y lo sienten, incluso a veces son de lágrima fácil, en el sentido de que se conmueven hasta las entrañas. Pues imaginen a Jesús. Jesús era 100% sensible, todo le conmovía, todo le sacudía y le hacía vibrar por dentro. Imaginen el dolor de Jesús de ver en su actualidad como hombre y en la eternidad como Dios toda la historia de la humanidad, de los pecados que íbamos a hacer y de las causas de escándalo que íbamos a hacer, empezando por uno mismo. Eso le parte el corazón. Es crucificarlo una y otra vez. Y Jesús nos dice, más les vale tirarse al mar, o sea, más te vale que antes de que escandalices, tírate al mar, o sea, opta por la vida de gracia, opta por no pecar, opta por no escandalizar, teme ofenderme, porque cuando escandalizas a mis hermanos, a mis pequeños, a mí me hieres, a mí me lastimas. Entonces el temor de Dios me debe de llevar no solo a temer ofender a aquel que me ama, sino me debe de llevar a temer ofender a mis hermanos, a mi esposa, a mi esposo, a no caer en infidelidad, a no caer en vicios, a no caer en jugadas chuecas, porque también ahí hiero a Dios. En mi hermano hiero a Dios. En mi hermano falto al don del temor de Dios. Y el temor de Dios me lleva a respetar y amar profundamente a mi hermano. El temor de Dios es amar profundamente a Dios y a las personas. El don de piedad. El don de piedad es un don hermoso. En Jesús se manifiesta cada vez que dice, y se fue a orar, y se retiró a orar. Jesús todo lo hacía movido por el amor a Dios Padre, en el Espíritu Santo para nosotros. Si Jesús se retiraba a orar, era por su necesidad de estar en contacto con Abba, con Papá Dios, con Papito Dios. Y en este contacto y en esta relación, regresar a nosotros, de hecho nunca nos soltaba. En la oración nos llevaba a toda la humanidad con Él, nos presentaba a toda la humanidad de toda la historia de todos los tiempos ante Dios Padre, nos sumergían en su misericordia y regresaba a entregarse a todos nosotros. Por eso cuando le preguntan, una persona lo quiere seguir y dice, no tenemos dónde reclinar la cabeza, no tenemos dónde descansar, es decir, en todo momento Jesús 100% se entregaba por amor a nosotros. Y esta entrega incansable procedía del don de piedad, del don de irse a retirar, a orar con Papá Dios. El don de piedad, más allá de prácticas religiosas y más allá de que me lleve a orar, que sí es eso, es el que me lleva a vivir en una comunión de amor con Dios y me lleva a experimentar, este Abba, Papá Dios, papá, mi papito, que está al pendiente de mí, que me cuida, que es mi Dios providente, que me ha entregado a su Hijo Jesús y que me ha colocado al Espíritu Santo en mi persona y que desea que yo
mi cuerpo, templo del Espíritu Santo, sea morada de la Santísima Trinidad. El don de piedad me lleva a amar por Jesús, a amar todo lo que sea de Jesús y a custodiar este amor. De hecho, todos los dones están entrelazados. No puedo vivir un don sin estar tocando los demás dones. El don de piedad también me lleva a unirme con todo, con lo que se llama la comunión de los santos. El don de piedad me lleva a adentrarme en el amor de Dios y en todos los que han amado a Dios. Por lo tanto, por medio del don de piedad, puedo pedir la intercesión de los santos que han amado a Dios profundamente, que están en el cielo y que por amor a Dios pueden venir a ayudarnos. ¿Cuántas historias hay del Padre Pío, de Santa Teresita del Niño Jesús? De hecho, todos los santos en que la iglesia ha pronunciado son porque desde el cielo hicieron milagros autentificados por la ciencia, es decir, no hay manera humana de explicar el milagro, por lo cual Dios confirma que están los santos ayudándonos en la tierra no solo a sanar cuestiones físicas, sino sobre todo el alma. Y en las oraciones de liberación, en los exorcismos, es muy evidente esto cuando se invoca a santos, como el demonio les teme o les grita que se vayan. Cuando se invoca a la Virgen Santísima, cuando se invoca a San José o a la gran riqueza de santos que Papá Dios nos ha regalado para gloria de su Hijo Jesús en el Espíritu Santo. Santa Faustina, San Juan Pablo II, Santo Cura de Ars, San Benito Abad, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, etcétera, etcétera. Fíjense, y algo muy hermoso es que el don de piedad me lleva a vivir el don de fortaleza. Jesús en el huerto de Getsemaní es donde dice, Abba, Padre, para ti todo es posible. Si puedes, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En el huerto de Getsemaní, Jesús fue doblegado por nuestros pecados y fue cuando bebió nuestros pecados, el amargo cáliz, para tomar todo y entregarse él como víctima. Y lo que lo mantuvo firme fue el don de piedad, esta comunión íntima con Dios Padre. Que el don de piedad nos conceda el Espíritu Santo mantenernos firmes al pie de la cruz, firmes en el huerto de Getsemaní de nuestras vidas, para recibir también la corona de la gloria. Don de conocimiento o ciencia. Este don es muy hermoso. Este don nos lleva a colocar las cosas en su justa medida, cosas materiales y a las personas. Me lleva a no deslumbrarme. En ejemplos concretos muy sencillos, por artistas, por políticos, por gente muy, muy fascinante. A todos me deja colocarlos en la justa medida. ¿Y cuál es la justa medida? Incluso a aquellos que nos han hecho mucho daño o a aquellos que han hecho mucho daño, a los peores asesinos, incluso si ahorita hubiera un Hitler en el mundo, nos lleva a colocarlos a todos, a los fascinantes y a los que hacen mucho daño, a todos en la justa medida de que todos somos hijos de Dios y yo estoy llamado a orar por todos y a cubrir a todos en la misericordia del Señor y que Él se encargue, que Él se encargue en su misericordia de invitarlo una y otra vez a su conversión, a su encuentro con Él, empezando por uno mismo. Pero este es el don de conocimiento y de ciencia. Me lleva a saber que todos somos hijos de Dios, que todos somos dignos de su amor y me lleva a conocer los corazones. Me deja ver el don de conocimiento, el don de ciencia, la mano amorosa de Dios en todo mi caminar. Me lleva a entender su presencia dentro de mi vida. Me lleva a glorificar a Dios en todo momento. Es el don de conocimiento, me penetra en la manera de obrar y de pensar de Dios. Dejo de ver las cosas con los ojos humanos y empiezo a preguntarme, ¿qué está haciendo Dios con esto? ¿Qué está obrando Dios con esto?
Y aquí vienen textos que me llevan a entender el don de conocimiento. Es, todo es para bien para los que aman al Señor. Todo, todo es para bien para los que aman al Señor. Momentos en que el Señor nos muestra la manera de pensar de Dios es cuando preguntan que quién va a ser el más grande y Jesús, conociendo sus pensamientos, explica. Es decir, el don de conocimiento también me lleva a penetrar en los corazones de los demás. En este momento que acabo de mencionar, están discutiendo los apóstoles quién es el más grande y Jesús, sin escucharlo, conoce sus pensamientos y desde ahí educa. El más grande es el que se ponga a servir más a los demás. Que el Señor nos conceda el don de ciencia, el don de conocimiento para empezar a vivir en la manera en que Dios piense de nosotros. Imagínense qué hermosura concebirme a mí mismo en la manera en que Dios me concibe, concebir a los demás en la manera en que Dios los concibe, concebir las personas y las cosas en la manera en que Dios los concibe, en el conocimiento mismo de Dios. El don de fortaleza, el don de fortaleza me lleva a soportar mis tareas diarias, me lleva a soportar el respeto humano o el qué dirán. El respeto humano entendiéndolo aquí en este momento como algo frío, o el qué dirán, a mantener mis convicciones cristianas firmes, sin tambalear, me lleva a caminar en el lento martirio de ser de Dios, incluso en las mortificaciones, en los sacrificios, en las oraciones, en los ayunos. El don de fortaleza, como su nombre lo dice, me fortalece en mi debilidad. Esto es hermoso porque un ejemplo muy bello del don de fortaleza en la vida ordinaria es cuando San Pablo le pide que le quite este aguijón. Es muy probable que era algo que le hacía caer, es muy probable que era su pecado recurrente. Y Jesús le dice cómo actúa el don de fortaleza. En tu debilidad se manifiesta mi gracia. En tu debilidad se manifiesta mi fortaleza. Muchas veces Jesús no nos va a quitar nuestras debilidades. A veces nos puede dar la gracia de envolvernos y no caer en el pecado como si ese pecado jamás nos hubiera hecho cosquillas en nuestro interior y jamás nos hubiera tentado. Pero muchas veces Jesús retira la gracia y se manifiesta nuestra debilidad. Es ahí en nuestra debilidad donde debemos aferrarnos a Jesús y aferrarnos a su cruz y aferrarnos a su sacrificio y decir, yo creo que tú ya venciste, yo creo que tú ya derrotaste al mal y aquí estoy yo, tu hijo pecador. Y ahí es donde Jesús nos fortalece, donde muestra su misericordia hacia nosotros y donde la pone en práctica su misericordia. Un ejemplo de Jesús de cuando vivió el don de fortaleza es en el huerto de Getsemaní, unido al don de piedad, unido al don del amor de Dios en la oración. En Getsemaní Jesús muestra el don de fortaleza. Jesús estaba doblegado, literalmente doblegado, estaba encorvado, se había avejentado. Los apóstoles cuando iba y les decía, no han podido orar conmigo, ya no lo reconocían porque Jesús se había vuelto viejo en cuestión de minutos. Se le habían vuelto canas, su pelo canoso, su cara cansada, su cara agotada, así como cuando te ha tocado ver a alguien y dices, Dios mío, este se lo acabó la vida. Bueno, así en esos minutos Jesús fue acabado corporalmente porque empezó a cargar con el peso de todos nosotros, de toda la historia de los tiempos, y el don de fortaleza lo mantuvo de pie. Otro ejemplo fue cuando Jesús era flagelado y ya no había manera en que Jesús se pusiera de pie y se ponía de pie. Otro ejemplo es cuando Jesús en la cruz se cae y el don de fortaleza, que es el don de me fortalece el quererte amar siempre, el quererte amar a ti, el quererte ser fiel a ti, Dios Padre, en la misión que me has encomendado y en querer ser fiel en el amar a mis hijos, de ahí brota el don de fortaleza y Jesús se vuelve a poner de pie. En las tres caídas se vuelve a poner de pie. Este es el don de fortaleza. En toda la pasión, en todo el Via Crucis, Jesús hace explosiones de amor de fortaleza.
La sierva de Dios, Luisa Picareta, dice que eran tantas las explosiones de amor de Dios que se desbordaban en la cruz que al principio los demonios, Ave María Purísima, pensaban que habían triunfado y que estaban en la victoria y que empiezan a ver estas explosiones de amor de Jesús tan profunda, tan plenas, abarcando a toda la humanidad que no soportan estas explosiones de amor de Jesús y huyen, terminan huyendo. El don del entendimiento. El don del entendimiento me lleva a entender. Muchas veces usamos la expresión de, ya entendí, que es, se nos ilumina la mente, se nos prende el foco. Pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda mucho decir, ya entendí en la palabra de Dios, en la Escritura, en lo que nos pide la Santa Madre Iglesia, en el valor de los sacramentos, en el valor del rosario, en el valor de la oración, en el valor del ayuno, de la mortificación. Pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda ya entendí. El Espíritu Santo, a través del don del entendimiento en la persona de Jesús, nos lleva a entender las verdades de nuestra fe, nos lleva a apreciarlas y nos lleva a apetecerlas, a saborearlas en nuestro interior. Me acuerdo una vez que un servidor estaba viendo un video, todavía estaba empezando mi proceso de conversión. Yo le llamo un ya serio, un proceso de conversión serio por misericordia de Jesús. Y estaba viendo un video de Marta Vallejo Nájera. Y en un momento dijo unas cosas, ella, Marta Vallejo Nájera, y a mí me rebotaron en todo mi interior y me hizo entender de una manera que jamás he vuelto a... Bueno, de una manera que en segundos me hizo comprender y entender en mi interior que toda la palabra era nuestra historia de salvación en Jesús. A lo mejor tú me puedes decir, pues sí, eso nos dicen, ¿cómo no sabías? No, sí lo sabía, sí me lo habían dicho, incluso yo lo había dado en pláticas, pero por el don de entendimiento me lo hizo entender en mi alma. Y fue un momento de mucho gozo, incluso me sacudió y fue así como que, Dios mío, qué belleza y qué hermosura, y fue un bálsamo a mi corazón. El don de entendimiento me adentra a entender a Dios y su manera de conducir las cosas, por lo tanto me lleva a confiar. Si está haciendo sol, bendito sea Dios. Si está nublado, bendito sea Dios. Si hay terremoto, bendito sea Dios, porque Dios conduce toda mi vida. Yo entiendo que Él la conduce. Eso es lo que me basta. Por lo tanto, este don del entendimiento me lleva a adecuarme en mi manera de conducir. Una persona que no tiene el don de entendimiento es muy probable que viva en la angustia y en la desesperación, en el miedo. Humanamente podemos vivir angustia, no digo que jamás la vamos a sentir. Humanamente podemos sentir miedo, pero por el don del entendimiento de verdad lo vivimos de una manera cada vez más ligera, cada vez más leve, porque sé que Dios conduce mi vida. Y si incluso llegara a tener un miedo o una angustia muy fuerte que no se quita, aún así por el don de la fortaleza y de la piedad, me mantengo firme en el Señor por pura misericordia a través de los dones del Espíritu Santo y sé y confío que Él conduce todo, que Él lleva todo. Me lleva a entender que Jesús sí sabe lo que estoy viviendo y sí está conmigo y sí está al pendiente de mí. También me lleva a entender los misterios de Dios y su manera de proceder conmigo. Ejemplos concretos del don de entendimiento en la palabra es el Magnificat, este canto tan hermoso. Y antes el saludo de Santa Isabel. El saludo de Santa Isabel. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Incluso el don del entendimiento llevó en el vientre a saltar de alegría por el Espíritu Santo a San Juan Bautista. El don del entendimiento no le importa las edades, Él va y se derrama en todos, desde el vientre. Hay que pedir los dones si hay mamás embarazadas, pídanlos ya todos los dones del Espíritu Santo para ti mamá y para tus hijos en el vientre.
Y es el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava y empieza a cantar María el entendimiento que Dios le concedió de lo que estaba haciendo en su vida y en su historia. Pidámosle a Dios la gracia de poder cantar con María también nosotros nuestro propio Magnificat y entender todo lo que Dios ha hecho y que todo tiene un propósito y un porqué y un para qué en su misericordia. El don de consejo, el don de consejo es un don muy hermoso, es un don muy prudente. El don de consejo es el que me lleva a caminar en la luz del Espíritu Santo. Y la luz del Espíritu Santo es la persona de Jesús porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y Jesús da la luz del mundo por medio de la luz del Espíritu Santo. Por lo tanto, el don de consejo me lleva a mí primero a empezar a vivir en el qué hacer de Dios. ¿Cómo lo haría Dios? ¿Cómo amaría a Dios? ¿Cómo actuaría Dios? El don de consejo está muy unido a todos los dones, muy principalmente el de piedad, porque viviendo en el amor de Dios en la oración me va a llevar a entender su manera de amar. Y está muy unido al don de conocimiento. El don de conocimiento, que es el que me lleva a pensar en la manera de Dios, y al don de entendimiento, que es el que me lleva a entender cómo Dios procede. Y este don de consejo, entendiendo cómo Dios maneja las cosas, me va a llevar a mí a conducirme de la manera en que Dios lo desea. Y cuando vengan personas a pedir consejo, me va a permitir, por su gracia y misericordia, darles el consejo a la luz del Espíritu Santo de cómo Dios quiere que manejen su vida, cómo Dios quiere, qué camino Dios quiere que tomen, qué acto de amor quiere que haga, qué acto de perdón quiere que haga, qué deben de soltar, a qué deben aferrarse, cómo se deben de acercar a Dios, cómo deben de hablar a su pareja, cómo deben de estudiar, etcétera, etcétera, porque el don de consejo aplica a toda la vida humana. En la palabra cómo podemos ver en algunos momentos el don de consejo. A mí me encanta la imagen de la viuda que da dos monedas. Dice antes que Jesús estuvo viendo y con sus apóstoles las ofrendas y las personas que iban a las ofrendas. A nuestra manera de ver, creemos, porque eso nos pasa en otros ámbitos de nuestra vida, que el que daba más era el que más entregaba, así dieran en este momento 10 millones de dólares. Wow, pero si él tenía 100 millones de dólares o 1.000 millones de dólares, pues 10 millones de dólares sí es algo, pero pues no es todo, no es todo. Y llega una persona y da 20 centavos de dólar o $1 y Jesús dice, ese ha dado todo, ese dio más que los demás. Jesús nos lleva a entender el proceder de Dios y le da el consejo a los apóstoles y nos lo da a nosotros. El que da todo lo que tiene en su corazón, ese es el más agradable a Dios y Dios lo ve con predilección. Este es el don de consejo que Dios nos da a todos nosotros. Otro momento en que Dios nos habla con el don de consejo es cuando nos dice, no te inquietes ni te angusties. Mira los pájaros que no tienen ni qué comer ni qué beber y Dios les da todo. Mi Padre Dios les da todo. Mira los lirios del campo que visten mejor que Salomón ni con todo su esplendor y vaya que tuvo riquezas increíbles se pudo vestir como ellos. Ese es el don de consejo, diciéndonos Dios cómo debemos de proceder en el abandono y en la confianza en nuestro Papá Dios. Otro momento en que Jesús nos habla el don de consejo es cuando a través de Marta le dice, Marta, Marta, tantas cosas te inquietan y una sola cosa es la importante y María la ha elegido la mejor parte. Ahí Jesús nos habla con el don de consejo. Y por último, el don de sabiduría. El don de sabiduría abarca todos los dones, porque el don de sabiduría me eleva, me lleva a fortalecer mi fe, a fortalecer mi esperanza y a perfeccionar mi caridad a través del abandono y la confianza en Dios. Me lleva a gozar de Dios, me lleva a saborear la intimidad de Dios.
¿En qué momentos Jesús nos habla con el don de sabiduría? En las bienaventuranzas, el sermón de la montaña. Este sermón es del cielo, totalmente del cielo, y nos cambia toda nuestra manera de pensar y de actuar con el prójimo. También en la parábola del Hijo Pródigo nos dice cómo Dios nos ama y nos lleva a entender esta sabiduría y saborear la misericordia de Dios en nosotros. Santo Tomás de Aquino lo dice, que escribió la Suma Teológica y que le dice, permíteme conocerte y conoce a Dios, saborea a Dios, y dice, lo que yo he escrito es paja ante todo lo que es Dios, es nada ante todo lo que es de Dios. Y el don de sabiduría me lleva a entender la locura de la cruz. La locura de la cruz se entiende con el don de sabiduría. Eh, Pidamos el don de sabiduría. Pidamos el don de sabiduría para entender la locura del amor de Dios. La locura del amor de Dios para con nosotros se entiende con el don de sabiduría. Señor Jesús, yo te ruego y te suplico que para todas las personas que están escuchando estas pláticas y este audio, desde todos los agrarios del mundo donde tú estás presente, vivo y cautivo, por amor a nosotros, traspases el sagrario en este momento con tus rayos de amor y misericordia, con los rayos de tu divina misericordia, y vayas a donde estamos cada uno de nosotros y nos inundes de ti. Y que esta llaga de tu costado que te traspasó tu sagrado corazón, que tu sagrado corazón a través de esta llaga derrame todos los dones de Dios Espíritu Santo sobre todos los que están escuchando esta plática y sobre el mundo entero. Señor Jesús, abrázanos en el Espíritu Santo, comunícanos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, todos nosotros te invitamos, te anhelamos, te necesitamos, te deseamos. Revístenos de tus dones. Haz lo que tengas que hacer en nosotros para que tus dones se mantengan y se aferren a nuestra alma. Prepáranos para la vigilia de Pentecostés, Dios Espíritu Santo. Llénanos de ti, llénanos de ti. Que el Señor Jesús, San José y Mamita María nos bendigan a todos nosotros. Amén.